departamental creo que hay un ocultamiento de información. Aquí no sucede lo mismo que a nivel nacional. A nivel nacional todo el mundo está investigando, todo el mundo está con los ojos en ese caso. Aquí en el caso de Tarija no, la prefectura lamentablemente nos miente. Ayer salió a decir que había solamente 5 contratos y resulta que son 9 en la gestión del prefecto Cosío. Y desde el 2005 son 16. Entonces esto llama la atención porque no entendemos por qué se estaría intentando distorsionar la información u ocultar algunos aspectos y con qué finalidades. Esto es bastante sospechoso. Entonces también hay que, yo creo, abrir niveles de competencia, de investigación, de verificación, de documentación y pedirle al prefecto del departamento de que permita, así como el gobierno nacional está permitiendo que todo sea público, transparente y todo el mundo acceda a la documentación, de que la prefectura también permita hacerlo. Yo tengo cartas aquí que hemos recibido de respuestas de la prefectura en el sentido de que no se nos da, se nos niega la información, se nos niega la documentación. ¿Por qué? Es la gran interrogante. Lo mismo hay declaraciones públicas y notas escritas de gente de la brigada parlamentaria en el sentido de que la prefectura no contesta las peticiones de información relativas a los proyectos. ¿Por qué se oculta tanto la información? Es lo que se pregunta a la población. Esperamos que por lo menos en el informe que va a dar el prefecto, ahora sí dé un informe mucho más a detalle y diga, por ejemplo, en el caso de los 5 contratos millonarios y anticipos ilegales, además de dar los anticipos, se ha pagado planillas de avance de obra y por qué motivos las ha pagado si es que muchos proyectos de estos están totalmente paralizados y sin ningún tipo de avance.